en la mano y me dice. Listo, Laura. Y cerremos por acá. Entonces, chicos, como ya habíamos hablado, el día de hoy tenemos monitoría de lesiones básicas dermatológicas. Este era un temita que antes era de patología especial, pero pues me parece súper bien que lo hayan pasado para general. Con eso se les libera un poquito la carga. Lo que les muestro acá es un documento que se hizo por parte del Departamento de Dermatología, que es un consenso de semiología dermatológica propio de la universidad. Entonces, esto es lo que manejamos, por ejemplo, en el HUN, cuando ustedes vayan a rotar, y se hizo principalmente porque si ustedes se ponen a ver en distintos libros de dermatología, hay ciertas cosas que cambian las definiciones, sobre todo como vamos a ver ahorita en los tamaños de las lesiones, en que si tiene esto, si no lo tiene, entonces cómo lo llamo, porque las lesiones suelen ser también visualmente distintas en un paciente a otro. Entonces, por eso se llegó como a este concepto. Esto fue un trabajo de grado, por si quieren tomarle foto para consulta después, muy interesante y les va a servir muchísimo porque es muy claro. Y sobre eso nos basamos. Entonces vamos a hablar hoy de dos tipos de lesiones, las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Cuando decimos lesiones primarias, es una lesión, es algo que aparece en la piel que se presenta sobre una piel sana. ¿Lista? Piel normal, piel sana, sea del fototipo que sea, independientemente. Yo tenía bien la piel y algo me salió. ¿Listo? Comenzamos con las lesiones primarias que aparecen en piel sana, como ya decíamos, y la primera es la mácula. La mácula, les puse acá el dibujito del Art Attack para que hagan un poco de asociación y se acuerden, es una lesión que únicamente va a tener un cambio de color respecto a la piel circundante. ¿Por qué esto respecto a la piel circundante es importante? Si tenemos, por ejemplo, un fototipo de piel morena, vemos que aquí tenemos efectivamente un cambio de color. Pueden decir ustedes, bueno, esta parte del centro puede hacer perfectamente parte de otro tipo de fototipo. Y está bien, y bueno, es una piel que no tiene lesión, pero vamos a mirar la piel circundante y no es parecido. Entonces hay un cambio de color. Y como el patrón de referencia va a ser el color de la piel del paciente. Usted le va a pasar la mano a cualquier lesión de este tipo y no va a sentir un cambio en el relieve. Es decir, que no son palpables. Entonces, esa es la primera lesión. Simplemente como una manchita, muy entre comillas, en la piel. Le vamos a pasar la mano y no vamos a sentir nada. Pero es que resulta que las máculas, aparte de ser pigmentadas, pueden ser de otro tipo. ¿Listo? En las enfermedades más comunes que podemos ver, acá vitiligo, súper conocida, que es una lesión hipopigmentaria, o una lesión más hiperpigmentada, que son, por ejemplo, los léntigos solares. Estos suelen aparecer, no sé si le han visto tal vez las manos a sus abuelitos, que a veces tienen unas manchitas. Esas manchitas son debidas a cambios por la exposición solar acumulada con los años. Se suele ver mucho en las manos de los abuelitos. Entonces, léntigo solar y vitiligo son dos tipos de manchas pigmentarias, hipo e hiper. ¿Listo? Y las categorizamos como máculas. Como les decía, no solo pueden ser pigmentarias como las que ya vimos, sino vasculares. Y esto lo vemos sobre todo en enfermedades que tienen tal vez un compromiso más sistémico. Un ejemplo, y lo hemos visto, por ejemplo, en otras monitorías, es la vasodilatación. Y si se dan cuenta ustedes, vamos a tener idénticamente la piel, sin embargo, no hay lesión como particular que ustedes digan, bueno, acá siento un relieve, acá siento algo. Únicamente tenemos un cambio de coloración, por ejemplo acá, esto es por exposición al frío, se puede ver en pacientes, por ejemplo, con ese síndrome de Raynaud, con enfermedades autoinmunes, y tenemos un cambio de coloración, esto por temas vasculares, y acá tenemos el famoso eritema, que también es un cambio de coloración. Digamos que esta persona tuvo, no sé, un accidente, un machucón, y le causó el cambio de coloración. Entonces ya llevamos dos etiologías, pigmentarias y vasculares. Podemos tener entre el patrón vascular
algo que nos diga como la forma en la que vemos la lesión. Entonces, cuando decimos patrones es la distribución que tiene en la piel. Tenemos a este niño, por ejemplo, que tiene un rash particular, una zona eritematosa. Ya sabemos que esto es únicamente un cambio de coloración, entonces aplica para hacer una mácula. Y tiene su patrón en alas de mariposa. Esto se conoce y se ve, por ejemplo, en niños con LES, con lupus, y es muy común. Esta zona suele verse así porque es muy sensible al sol. ¿Listo? Entonces, ese sería el patrón en alas de mariposa. Otro patrón que podíamos ver es reticular y hay muchos otros. Estas lesiones que solemos ver y que a veces no sabemos cómo llamar son las púrpuras. Entonces, las púrpuras, efectivamente, como vemos acá, es un cambio en la coloración. Tenemos piel normal que por un efecto vascular, no pigmentario, hay extravasación de esa sangre. ¿Listo? Salen esos eritrocitos acá. Lo rojo es porque los eritrocitos estaban principalmente en el vaso sanguíneo y salieron por alguna razón de ahí. Cuando yo digo que una púrpura no blanquea con la digitopresión, es que usted va a ponerle el dedito acá, a alguna de estas partes, y por más de que usted le oprima, se va a seguir viendo rojito. ¿Listo? Porque ya ese glóbulo rojo salió del vaso. Distinto, por ejemplo, si yo en algún momento vengo acá y le pongo el dedito, lo más probable es que me blanquee. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos sí están en el vaso, sin embargo, como están dilatados, por eso es que yo veo el eritema. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia con la púrpura. Acá hablamos de vivice, de petequias o de quimosis dependiendo del patrón. Entonces las petequias van a ser esos punticos, el vivice va a ser como un rayado, va a seguir esta cuadrícula, por así decirlo, y la quimosis sí ya va a ser un área más extensa. Pero para sintetizar, vamos a ver que todo esto es un cambio en la coloración. Únicamente es eso. Distintas causas, pero eso vendría siendo una mácula. Siguiente lesión primaria y es el parche. El parche es sutilmente diferente. Entonces también es una lesión plana. No vamos a ver un relieve muy visible a los ojos, pero para eso yo le voy a pasar la mano. Entonces toda lesión que ustedes vean, pásenle en la mano, en la vida real, claramente, para confirmar. Es una lesión plana, a simple vista se ve plana, pero le vamos a pasar la mano y la vamos a sentir. ¿Listo? Cerramos los ojos y se siente. Que también consiste en un cambio de color, sin embargo, este está asociado a escamación fina. A veces la escamación es muy, muy fina, que se ve únicamente cuando ustedes hacen un poquito como de fuercita encima, como que intentan levantar la escama con el dedito, o si no, con un dermatoscopio, que es una lupita que usan los dermatólogos. Entonces, si a simple vista vemos esto como un cambio en la coloración, posiblemente estas camas más evidentes, esto es en la psoriasis, pero lo mismo, si tenemos la duda, vemos, porque se puede parecer mucho a una mácula, por eso va seguida la mácula. Tenemos la duda, entonces primero pasamos la manito para saber si tiene algo de relieve y podemos intentar levantar un poco la escama para diferenciarlo de la mácula. ¿Listo? Esto es un parche, algo un poquito más elevado y con escama. La siguiente lesión es una placa. Ya la placa sí va a ser una lesión que yo con los ojos puedo ver que está elevada. ¿Qué tan elevada? Va a depender de la lesión, pero va a ser aplanada. ¿Qué significa que sea aplanada? Es que la longitud, como la extensión de la piel que ocupa, es mayor a la altura. ¿Listo? Vemos que acá es más lo largo y lo que ocupa de la piel que lo alto en sí de la lesión. Eso es una placa. Generalmente va a medir más de 0.5 centímetros o 5 milímetros. ¿Listo? Recordemos que es la misma medida. Esto es una placa y principalmente la vemos en enfermedades como la psoriasis. También tenemos, como ya la mencionábamos antes, hay unas que son placas, hay unas que pueden ser de un tamaño distinto, entonces en la misma enfermedad podemos tener distintas lesiones dermatológicas y por eso es importante que sepamos describirlas. El Avón es la próxima lesión y el Avón es la lesión que nosotros comúnmente llamamos como roncha. ¿Listo? Cuando alguien es alérgico a algo,
Hay personas que por el calor suelen rascarse y darles como este tipo de alergias. La palabra, en vez de decir roncha, que se utiliza es urticaria. ¿Listo? La urticaria viene siendo esa enfermedad en la que a usted le parece algo pruriginoso, le pica. Entonces es una lesión que va a ser elevada, claramente vemos acá, la podemos ver elevada. Es aplanadita, recuerden que aplanada quiere decir que es más la extensión que la altura. Va a ser rosada en la periferia y tiene una palidez central. La palidez central acá vendría siendo esto y esto es lo rosado de la periferia. ¿Listo? Tiene un aspecto dematoso. Y cuando digo dematoso es porque se ve como llenito de agua, como globosito. Y pican. ¿Listo? Todo lo que les pongo acá, chicos, tiene que cumplirlo la lesión para yo decir qué es eso. Si yo tengo una lesión así, pero que no pica, no lo puedo llamar agua. ¿Listo? Tiene que cumplir cada una de las definiciones que está ahí. No puedo decir, bueno, es que se ve dematoso, pero es que no le pica, pero es que no tiene palidez central. No. Tiene que cumplir todas las descripciones para poder ser esa lesión. A esto es lo que llamamos entonces abón y es el resultado de la salida del plasma desde los vasos cutáneos dérmicos. Por eso es que se ve como más gordita, más edematosa. ¿Listo? La siguiente lesión es una pápula. Las pápulas van a ser lesiones sólidas. Entonces usted le puede poner la mano, acá es muy importante tocar. Va a ser una lesión sólida que es elevada y también es superficial. Importante que nos aprendamos la medida. El número mágico acá es el 0.5 centímetros o los 5 milímetros de los que hablábamos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la lesión siguiente. Puede ser pigmentada o puede ser no pigmentada. ¿Listo? Esta es una queratosis seborreica. Yo tengo que tener efectivamente 1 metro para medirla, saber que no mide más de 0,5 centímetros. Y esta es una lesión no pigmentada del color de la piel que se va a diferenciar de esta únicamente por el tamaño. Entonces, pápula y nódulo son prácticamente la misma lesión, solo que el nódulo va a ser más grande. Es la única diferencia. Porque miren, es una lesión también sólida, claramente es profunda. Yo la puedo ver o no ver que está elevada, pero igual, como la toco, puedo saber de qué tamaño más o menos es y es donde voy a medir. Es una lesión circunscrita, pero no altera las estructuras adyacentes. ¿Listo? Vamos a ver la otra imagen, pero este va a ser como el diagnóstico diferencial de un tumor. Entonces acá vemos 2 tipos de nódulos, este es un quiste epidermoide, este es otro tipo de nódulo, en el que únicamente la diferencia con la pápula va a ser el tamaño. ¿Listo? Y el otro diagnóstico diferencial entonces es el tumor. El tumor va a ser muchísimo más grande, pero mientras crece, porque decimos que el tumor es una lesión mayor a 1.5 centímetros, perfectamente podría ser un nódulo mientras crece. La diferencia es que altera las estructuras adyacentes. Me va a deformar un poco lo que yo tengo acá adentro. Y eso se puede ver también en la piel. Si yo tengo, por ejemplo, un tumor en toda la línea media de la cara, voy a tener un desplazamiento de esta hacia un lado o hacia el otro, ¿listo? Porque me está moviendo lo que está acá adentro. Entonces, es una lesión elevada, claro que sí, es sólida y profunda. Puedo verla inclusive no tan elevada, pero es mucho más profunda de lo que parece ser. Polimórfica, importante como estamos viendo acá. Puede tener la forma que sea, no tiene que ser el círculo perfecto, el aplanado perfecto, de la forma que sea, y va a ser grandecita. Yo la tengo que ver que es de aspecto expansivo, que se ve que va creciendo, que viene creciendo, y como ya decíamos, que me altera las estructuras adyacentes. Eso es un tumor. El quiste viene siendo una lesión entonces circunscrita. Circunscrita quiere decir que es como encerradita. ¿Listo? Normalmente es esférica y esto se debe a su contenido. Puede o no puede ser elevada. No se me vayan a confundir con lo que hemos dicho de puede o no ser elevada porque me van a decir, bueno, Natalia, es circunscrita, es esférica, mide mucho, ¿cómo así que es elevada o no? Entonces, por eso es importante cuando estemos frente al paciente tocar la lesión, porque puede que se vea muy plana por encima, pero normalmente vamos a poder palpar alguito de profundidad.
Entonces, como decíamos acá, a la palpación tiene una consistencia fluctuante, no es sólida, es fluctuante, y esto es porque los quistes suelen tener líquido o una sustancia semisólida, no, nunca sólida, que como ya decíamos es una sustancia no visible. Acá yo intuyo la sustancia y acá también, esto es un quiste epidermoide, pero es únicamente porque también al tocarla voy a sentir la consistencia líquida, ¿listo? Esto es un quiste. Recuerden que los quistes en su pared están rodeados de epitelio. Esos son los quistes verdaderos, ¿listo? Los que tienen esta parte como de epitelio, y acá tienen su contenido, sea el que sea, líquido o semisólido, ¿listo? Acá no tenemos nosotros una medida, entonces cualquier cosa que sientan líquida, que vean en una foto que tiene líquido, eso va a ser un quiste. Las pústulas son lesiones muy parecidas a lo que decíamos de las pápulas, ¿listo? Porque miren que también es una lesión elevada que mide menos de 5 milímetros, que es eritematosa. Las pápulas pueden ser eritematosas, por ejemplo, las pápulas del acné, y son superficiales. Sin embargo, la palabra pus lo es todo. Entonces, cuando diga pus, es que usted visiblemente, no es que invisible, no, que usted crea y vea que tiene pus, exudado, purulento, amarilloso, lechoso, porque ya sabemos que hay una concentración de neutrófilos, posiblemente, muy posiblemente va a haber una bacteria involucrada. Entonces, eso es una pústula, ¿listo? Muy similar, casi que igual a una pápula, pero va a estar llena de este líquido amarillito, de este exudado. En las foliculitis se suele ver muchísimo, por ejemplo, al rasurarse, o, como ya decíamos, en casos como el acné. Esto vendrían siendo pústulas, porque yo puedo ver el contenido amarillento. Esto también, estos son comedones abiertos. Sin embargo, esto de acá, por ejemplo, que si ven que clara, no es muy claro que tenga ese líquido lechoso, digamos que lo blanquito que se ve es por el flash, pero esto vendría siendo una pápula, ¿listo? Pústulas, pápulas. Las vesículas, entonces, sé que más de uno habrá visto esto, son las lesiones que son elevadas, superficiales, porque yo las voy a ver, pero que miden menos de 0.5 centímetros. Es compresible, entonces nuevamente utilizamos los deditos, le ponemos el dedito y vamos a sentir cómo se mueve el líquido que está en el interior. Claramente puedo ver ese líquido, ¿listo? Y el ejemplo más clásico es en la varicela o en el herpes, sobre todo en el herpes labial, que es algo que podemos ver. Y el contenido puede ser de todo tipo. Estos contenidos, por ejemplo, son cerosos, en el caso de la varicela. Sin embargo, puede haber líquido purulento y también líquido hemorrágico, o sea, sangre, que damos consistencia líquida de color rojizo en una vesícula. ¿Listo? Nos comprometen entonces estas capas de la piel y son lesiones que pareciera que se fueran como a reventar. Esas son las vesículas. Tamaño súper importante, menor a 0,5, porque tengo otra lesión, que es la ampolla, que es lo mismo que una vesícula, pero más grande. Ya, esa es la diferencia. Lesión elevada, superficial, mayor a 0.5 centímetros, compresible, igual que la vesícula, y yo puedo ver el contenido líquido. ¿Listo? A veces las vesículas, cuando confluyen entre sí, ellas se pueden ir juntando, se vuelven una lesión mucho más grande. Ya cuando miden más de esto, yo llamo a esa lesión que era una vesícula una ampolla. Les puse acá las ampollas más grandes, claramente, para que sean de ejemplo, pero, por ejemplo, vamos a ver esta en un pemfigoide ampolloso, en donde claramente el tamaño cambia, ¿listo? Lo mismo el contenido, muy variable. Lo más común es que sea ceroso, pero puede ser purulento y hemorrágico. La siguiente lesión son las telangiectasias. Las telangiectasias son lesiones visibles de vasitos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen un calibre menor normalmente a 1 milímetro, son superficiales, son vasos que están visibles, que están dilatados, y por eso es que yo los logro ver, de aspecto ramificado. Entonces, cuando digo ramificado, es que yo claramente puedo ver un centro, en este, por ejemplo, y salen
de acá los vasos, ¿listo? Son como las llamadas arañitas que salen a veces en las piernas de las personas. No son pulsátiles. Si yo le pongo el dedo a estos vasitos, no voy a sentir el pulso, el saltico, por así decirlo, ¿listo? Son vasos que no son pulsátiles. Esa es la telangiectasia y se puede ver también en enfermedades a nivel sistémico, por ejemplo, en pacientes con cirrosis. Uno de los estigmas de la cirrosis es que se les ve en el pecho esa ramificación de vasos, se hace mucho más evidente por la circulación colateral también que presenta. Y a eso le llamamos telangiectasias. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Listo, gracias Damaris, gracias Mateo, Laura. Entonces continuamos con las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son aquellas lesiones que van a aparecer sobre una piel que ya tiene algo, sobre una piel que tiene alguna de las lesiones que hemos mencionado. ¿Listo? Alguna de esas lesiones. Entonces, que me salió algo más encima de un abón, me salió algo más encima de una placa, me salió otra cosa encima de un parche, ¿listo? O encima de la mácula. No es piel sana. Lesión primaria, entonces tenemos una piel sana a la que le sale algo. Lesión secundaria, ya es una piel que está enfermita, es una que está afectada y que ya tiene algo, ¿listo? Ejemplo súper clásico, imagínense cuando una ampolla se rompe. La ampolla se rompió y ya tengo acá una lesión secundaria a la ruptura de la ampolla. Ya vamos a ver varios ejemplos. Entonces, la primera es la que estábamos diciendo y es la erosión. La erosión es una solución de continuidad superficial. La palabra solución de continuidad es simplemente que había una piel intacta y dejó de ser intacta. ¿Listo? Ejemplo acá. Puede ser visible tanto al ojito como al tacto. La puedo ver que no está la piel continua, por así decirlo. Entonces, esa es solución de continuidad. Es una lesión húmeda. ¿Y por qué es húmeda? Porque hemos visto que se rompe esto y esto tiene líquido. Entonces, por eso decimos que es una lesión húmeda. Suele ser secundaria, casi que llegando al 100% de los casos, a la ruptura de una ampolla o de una vesícula. Recordemos que son lo mismo, la diferencia es el tamaño. Y compromete únicamente la epidermis. Entonces, esta lesión tan dolorosa, tal vez algunos se la han hecho jugando fútbol, qué sé yo, o algún otro deporte, horrible, esto duele claramente debido a la fricción, también se puede ver debido a la fricción con piel húmeda. Cuando tenemos la piel húmeda y hay mucha fricción, podemos hacernos una erosión. Por eso no necesariamente tiene que ser una ampolla, pero es la mayoría de los casos. Entonces tenemos una enfermedad como el pénfigo foliáceo, que es justamente eso. Vamos a tener previamente vesículas o ampollas y se van a romper. Y toda esta piel queda lastimada. ¿Listo? Queda lastimada, queda húmeda, como se ve acá. Y esas son las erosiones, pero únicamente me compromete epidermis. ¿Listo? Miren, primera capita de la piel, epidermis. La excoriación, lo mismo, es una solución de continuidad, también es superficial, la voy a ver, puede ser lineal o punteada. Esto depende de qué, de la forma en la que yo me rasque, porque va a ser secundaria al rascado. Compromete únicamente la epidermis y la dermis papilar, primeras capas de la piel. Entonces ya estás un poquito más profunda. Y como les decía, entonces un ejemplo interesante son las excoriaciones neuróticas. Esto es en pacientes con algún problema psicológico o psiquiátrico. Entonces vemos que estas soluciones de continuidad son lineales porque es la forma en la que se rasca el paciente. No se ve también el zoom, pero todas estas son excoriaciones. ¿Listo? Y en estas, pues tenemos algo parecido a una punteada también. Estas son las excoriaciones, ¿listo? ¿Por qué decimos que es piel lastimada? Porque imagínense que ustedes no se rascan por rascarse, se rascan porque alguna parte de la piel les pica. Entonces, algo pasa en esa parte de la piel, por eso es que decimos que es una lesión secundaria. La úlcera, entonces, es una solución de continuidad también, pero esta es muchísimo más profunda.
Causas muchísimas, también sé que las han visto muchas úlceras a lo largo del semestre, pero entonces, como es profunda, vamos a decir que compromete todas las capas de la piel. ¿Listo? Se ve fea, las úlceras se ven feas, se ven profundas, uno dice, uy, le llegó hasta el hueso. Ejemplo de enfermedad, piodermia gangrenosa, también cuando tenemos pacientes diabéticos con su pie diabético que no se cuida, que posteriormente puede llegar a ser una úlcera, entonces recordemos, son profundas. Lo mismo si se sobreinfectan, pueden tener muchísimo mal olor. Entonces, lo que sea feo y comprometa hondo las 3 capas de la piel, vamos a decir que es una úlcera. Las fisuras son, sé que estos talones también los habrán visto, son fracturas lineales y profundas de la piel. Comprometen hasta la dermis, pero lo interesante en las fisuras es que no tengo pérdida de sustancia. Pérdida de sustancia quiere decir que por acá no me va a gotear sangre. Esta sí la vemos así eritematosa, pero así la vemos eritematosa, no está chorreando sangre, por así decirlo. Entonces, lo interesante con las fisuras es que siguen los pliegues de la piel. Recuerden, todo esto en realidad son los pliegues de la piel, pero muchísimo más acentuados debido a, en este caso, en los talones, a la sequedad. Entonces, son dolorosas, claro que sí, imagínense esto en los pacientes con dermatitis. Entonces, va a ser secundaria a esa pérdida de elasticidad de la piel. La pérdida de elasticidad se debe en la mayoría de los casos a una falta de buena hidratación o a un proceso ya inflamatorio que yo llevo ahí, que es en el caso de la dermatitis. También a una tensión excesiva. Hay pacientes con esclerodermia, que creo que más adelante vamos a ver la foto, en donde la piel es muy tensa, a ellos casi los dedos no se les ve las rayitas, no se les ve el cuadriculado cutáneo. Entonces son pacientes que al tener la piel tan tensa, se la llegan a estirar un poquito más y ya se les causa una fisura. ¿Listo? Entonces, va a ser lineal, profunda, va a comprometer hasta la dermis y no tengo pérdida de sustancia por ahí. ¿Listo? Recuerden que, acuérdense de estos pies porque es la definición perfecta, sigue el pliegue cutáneo. Igualmente es doloroso. En cambio, las fístulas, cuando escuchen la palabra fístula, piensen en comunicación. 2 partes se están comunicando. Entonces, la fístula se ve en la piel como un orificio cutáneo puntiforme. Eso parece un huequito. Pero por ese huequito va a drenar algo. De ahí un poco la diferencia con la fisura. ¿Listo? Acá yo sí voy a ver que se va a salir algo. ¿Qué se va a salir? Depende de dónde sea la fístula. Entonces, esto va a tener drenaje usualmente de líquido y como voy a tener salida de líquido, lo que yo tengo que pensar es que está comunicando una parte, normalmente es una cavidad interna junto con la piel. Entonces tenemos varios tipos de fístulas. Esta es una fístula periauricular. Lo que va a salir de acá principalmente va a ser pus. Se ve en pacientes con abscesos, el absceso se rompe y se fistuliza. Empieza a salir pus por la piel. Hay fístulas anales. Entonces el dibujo acá es muy diciente porque tengo acá la piel. Por la piel voy a ver el orificio puntiforme y me está comunicando básicamente con la cavidad rectal. Ya se imaginarán, el líquido que drena por acá es prácticamente materia fecal. La solución en el caso de estas fístulas es cirugía, claramente, para cerrar, por así decirlo, ese tracto, esa comunicación, pero esta es la viva imagen de una fístula. En este caso, es un paciente que tiene una fístula oral. Acá abajo podemos ver, no sé si ven esta zona más oscurita, es justamente esto. ¿Listo? Se ve así porque acá hay algo con algún líquido. Normalmente, si están los dientes igual, es un absceso, tiene que ser un absceso. Entonces va a empezar a drenar de ahí hacia la piel, porque hacia algún lado tiene que salir. El cuerpo lo intenta contener, pero llega un momento en que la mejor solución es sacarlo. Por eso se fistuliza. Algo que se fistuliza es una comunicación. Las costras son las llamadas carachitas, por así decirlo. ¿Listo? Pero las costras engloban mucho más que la caracha que estamos viendo acá. Entonces vamos a decir que una costra es un depósito de una sustancia,
voy a tener una sustancia que se va a poner durito, que va a brotar sustancia, por ejemplo, de mis dedos. Estos son pacientes con dermatitis, casos muy severos. Se va a salir alguna sustancia y se va a secar. ¿Cómo se seca y queda durita? Se le va a llamar costra. ¿La condición cuál es? Es que sea claramente de algún líquido, el que sea, que se haya secado, y ese líquido va a ser una sustancia orgánica, o sea, va a ser algo que se salga de mi piel. No es que, ay, no sé, me cayó, me estaba tomando alguna bebida y me cayó encima, me quedó una costra. No, no, porque entonces estamos hablando de que son sustancias orgánicas sobre piel previamente lesionada. Entonces, recordemos, por ejemplo, esta manito. Digamos que esto se pone muchísimo peor. Que esta dermatitis únicamente, esta manito tenía fisuras, pero se me infectó, por ejemplo. Se me infectó y empezó a salir líquido, pus, por ejemplo. El pus que salió se me secó y se ve de esta forma. A esto yo le llamo una costra. ¿Listo? Según el tipo de líquido o sustancia que salga de ahí, hay distintos tipos de costras. Entonces, la clásica carachita es una costra hemática. ¿Por qué? Porque la sangre sale, se seca y queda esa plaquita endurecida. Entonces, esta es una costra hemática. Hay costras séricas, cuando lo que sale es suero o plasma, que entonces recordemos que la mayoría de vesículas y ampollas decíamos que está llenita de suero o plasma. Entonces, si esa vesícula se rompe, si es nos queda la erosión, ¿cierto? Si se riega ese líquido y se endurece, podemos tener ahí también una costra. Y cuando son lesiones que sacan pus, que lo que se riega es ese pus y se endurece, tengo una costra que la conozco como melicérica, ¿listo? Que es justamente esta, y acá tenemos como hay pus, pero lo más probable es que haya una infección secundaria, ¿listo? En esta dermatitis. La cicatriz también es una lesión secundaria porque había algo en mi piel, me pasó algo, me corté, me salieron muchos granitos. Entonces, las cicatrices se forman porque previamente hay un proceso o de solución de continuidad o inflamatorio. Las cicatrices son fibrosas, ya eso lo hemos visto antes. Son fibrosas, la superficie puede ser o no puede ser lisa. El color es diferente a la piel normalmente, como vemos acá. Hay unas cicatrices que son más duras y rígidas que la piel circundante, por lo mismo de que son fibrosas. Tengo una pérdida de anexos. La pérdida de anexos quiere decir que, ejemplo, acá no me va a salir vellitos. Digamos que esto es una mano, por ejemplo. No me van a salir vellitos encima de esa cicatriz. Entonces es una piel que tiene pérdida de anexos, pérdida de surcos cutáneos. Vemos que la piel tiene su reticulado. Este reticulado yo no lo voy a ver acá, ni lo voy a ver acá, pese a que esta cicatriz es del mismo color de la piel. ¿Listo? Y tampoco lo voy a ver acá. Entonces tengo pérdida de los anexos, pérdida de los surcos cutáneos naturales de la piel, y como ya decíamos, es producto de la reparación tisular y son de carácter claramente permanentes porque son fibrosas. ¿Listo? Cicatrices entonces queloides, las hemos visto, creo que por ejemplo cuando alguno de ustedes se habrá hecho un piercing y que no le cicatrizó muy bien, la cicatriz les puede quedar así. Entonces cicatrices más hipertróficas que se salen un poquito de la piel, que sí tienen relieve, son las de queloide. Esta es más eutrófica, tiene más el tono de la piel, pero igual se alcanza a ver el trayecto de la lesión. Y estas son las lesiones que tal vez también habrán visto en el caso del acné, las famosas lesiones en picahielo. Se dice picahielo porque parece como si le hubieran metido hasta un chucito y sacado. Se ven como puntiformes, pero no son puntiformes definidos. Entonces, imagínense como meter una aguja y sacarla. Así, por eso se le dice cicatriz en picahielo. ¿Lista? La atrofia es distinta porque tenemos un adelgazamiento de la piel. Habíamos hablado tal vez antes de la atrofia muscular, entonces que ese músculo se vuelve chiquito. Pues acá la piel se vuelve delgadita, también chiquita, como que se comprime.
y se puede observar claramente un desnivel respecto a la piel circundante. Entonces vemos acá la imagen, yo acá tengo una piel sana y tengo una depresión, bien sea a costillas de cualquier capa de la piel, en este caso es lipodistrofia porque la capa de la piel que se está disminuyendo en grosor es la última capa de la piel, pero puede ser a expensas de cualquiera. Y lo mismo, alcanzo yo a ver un desnivel. Acá creo que se ve súper bien el desnivel y acá también se nota. Entonces, es secundaria al número y tamaño de los elementos constitutivos de cualquiera de las capas cutáneas. ¿Listo? Atrofia. La liquenificación es una lesión curiosa y tienen que llevársela grabada en la mente, fácilmente identificable. Si ustedes se acuerdan que es un engrosamiento de la piel, entonces yo lo voy a ver como con más relieve, muy parecido a una placa, ¿listo? Porque tiene algo de relieve. Tiene cambios en la pigmentación. Y recuerden que yo lo miro respecto a la zona circundante. Esto yo lo veo rosadito y esto lo veo blanquito. ¿Hay cambio de la pigmentación? Sí hay cambio. Es indurada, por eso les digo que se puede parecer a una placa. Y tiene acentuación del cuadriculado cutáneo normal. Entonces se ve tal cual así. ¿Listo? Todas las líneas, así como las fisuras, pero las fisuras no son elevaditas, no son engrosadas. Entonces tengo una acentuación del reticulado cutáneo. Parece como un cuaderno cuadriculado, si ustedes se ponen a ver bien. Y esto es secundario al frotamiento o al rascado crónico. ¿Se acuerdan de la otra lesión de la que estábamos hablando, secundaria al rascado? ¿Cuál era? Así rapidito. Que se acuerden. Memoria. Excoriación. Súper bien, Geraldine. Excoriación. Listo. Entonces, esta lesión, súper bien, Angie, gracias. Esta lesión es secundaria también al rascado, al frotamiento crónico. Sin embargo, es una lesión que se ve distinta. La excoriación, entonces recordemos, como líneas o como a forma de sacabocados, puntiformes, ¿listo? Por esa forma en la que nos rascamos. Pero entonces, esta va a ser por un frotamiento rascado crónico, pero miren que se ve distinto. Voy a tener acentuación del reticulado, cambio en la coloración de la piel por el eritema y un engrosamiento. ¿Listo? No como la cavidad, como ese hueco que quedaba con la excoriación, sino que por el contrario la piel se ve más gruesita. Esa es una diferencia importante, pero ambas pueden ser secundarias al rascado. Ejemplo de una enfermedad así, el líquen simple crónico, ¿vale? Entonces pueden verse placas así, pero yo me froto y me rasco porque son pruriginosas. Recuerden que pruriginoso es que pica. Entonces, al final se va a ver así. Voy a empezar a acentuar más esas capas de la piel. Otra lesión es la esclerosis. La esclerosis es una induración circunscrita o puede ser también difusa de la piel con pérdida de su distensibilidad. O sea, que si yo estiro, miren cómo está esto estirado, igual y se ve súper, súper estirado. Si yo lo estiro más, no voy a poder porque ya está a lo máximo. A eso nos referimos con pérdida de la distensibilidad. Ya no estira más porque está que se ve a reventar. Tiene un aspecto, por lo mismo, como lo estiro y lo estiro, es un aspecto tenso, brillante, y pues acá se ve un poquito más jugosita, pero en realidad puede verse, y acá se nota mejor, como acartonada. Y esto es la esclerodermia. Esta es la piel que les digo que puede ser propensa también a fisurarse, porque ya está tan, tan, tan tensa y puede estar tan, tan deshidratada que puede haber inclusive otra lesión secundaria agregada. ¿Listo? Esa es la esclerosis. Lo podemos ver en pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, como les decía, síndrome de Sjögren es un ejemplo. Las escamas, esas también son como carachitas, por así decirlo, pero son blanquecinas, son una lesión secundaria. Entonces las escamas, si arrancamos una de acá y nos quedamos con un pedacito de esto, vamos a ver que son laminares, son láminas, son secas y blanquecinas porque son de queratina. ¿Listo? Es secundaria al desprendimiento del bloque del estrato córneo. Y lo mismo sale sobre lesiones ya preexistentes, lesiones como estas en la psoriasis
O la ictiosis vulgar, que ya es de por sí una enfermedad en la que la persona suele producir muchas camas, son pieles también que se ven muy secas. Entonces, secundarias es a ese tipo de lesiones que tenemos acá, o inclusive a una piel que ha perdido de esa jugosidad, de esa hidratación. Entonces, las camas, esto blanquecino. ¿Listo? Recuerden, laminar y seco. ¿Recuerdan la lesión primaria que tenía escama? Tenía escama, había un cambio de coloración, era ligeramente palpable. ¿Un parche? Dime. ¿Un parche? Exactamente. Listo, súper bien. Para los que nos quedamos acá pensando, lo vamos a recordar. Bueno, al final igual les tengo eh, ahí un ejercicio para recordar. Pero entonces el parche, ¿listo? Lesión plana pero ligeramente palpable, consistente en un cambio de coloración, entonces se puede parecer ahí a una mácula, pero primero la palpo, recuerden que la mácula no la palpo, y tiene una descamación fina, ¿listo? Entonces es un parche, excelente. Volvemos por acá. La otra lesión que tenemos son las vegetaciones. Las vegetaciones entonces son proyecciones papilares múltiples y agrupadas, que como están tan agrupadas y son tantas, a veces las vemos como una sola cosita. Estas son las famosas verrugas, ¿listo? Pero la lesión se llama vegetación. ¿Por qué similar a un coliflor? Porque entonces en esta dermatoscopia, esto es visto bajo la lupita que les digo que tienen los dermatólogos. Acá, sí, acá vemos que es como una lesión casi que única, ¿cierto? Parece, qué sé yo, un nódulo, porque se ve como sólido, pero es que si lo miramos con el dermatoscopio, con esa lupita, vamos a ver que son varias, una, dos, tres, son varias, están muy agrupadas y parecen un coliflor, ¿listo? Tienen consistencia blanda, no son tan duras, entonces si yo le paso la manito, capaz y rebota, ¿listo? Ejemplos, las verrugas virales por virus del papiloma humano, que estas cosas pues son las que salen en la piel, ¿no? Porque estamos hablando de lesiones dermatológicas. También cuando tenemos la enfermedad de la elefantiasis verrucosa nostra, son pacientes elefantiasis, entonces imaginan esos pies súper grandes, porque hay una falta en la parte del drenaje linfático, no es suficiente ese drenaje linfático, pero en esta variante tengo entonces verruguitas, todos estos punticos que vemos acá, que parecen nódulos, no son nódulos, si los vemos más de cerca y si los vemos con este aparatico que les digo, vamos a ver algo así, ¿listo? Que son múltiples proyecciones y están muy agrupadas. Esas son las vegetaciones. Entonces, cuando digan vegetaciones, se van a acordar de la verruga del papiloma. Y vamos a practicar. Entonces les traigo acá una foto del síndrome de Stevens-Johnson. Esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes que hacen una reacción, pero muy adversa a medicamentos. Esto es casi mortal porque también, como imaginarán, si se ve así por fuera, ¿cómo estará por dentro? O sea, tiene implicaciones sistémicas, pero la implicación que vemos en la piel es esto. Entonces, si yo les pregunto de acá, ¿cuál es la lesión primaria y cuál es la lesión secundaria? ¿Qué me dirían? Podría decirse que la primaria es una vesícula o una ampolla y la secundaria una erosión. Súper bien, perfecto, listo. Entonces, pues la lesión en general, por el tamaño, por la extensión, la verdad no todos los casos son así de severos. Este compromete toda la superficie corporal. Hay algunos que, por ejemplo, podrían comprometer, no sé, solo el tronco, cosas así. Por la extensión, perfecto, lo más probable es que sean ampollas de muy gran tamaño. Entonces, vesiculitas, pues puede ser, porque se pueden unir, lo que decíamos, y formar ampollas. Pero en general, miren que acá, y esto es la espalda, ¿listo? Dimensionemos que esto es esta parte de acá, esta parte de adelante del tronco. Entonces, esto que vemos acá, ay,
Ay, a ver, ya. Entonces, miren esta lesión, por ejemplo. La estoy acá dibujando. Imagínense el tamaño de esta ampolla. O sea, grandísima. Eso es una cosa grandísima. Acá también vemos, esas son recién reventadas porque vemos que acabó de quedar el espacio en donde estaba la ampolla. Si vemos la piel se ve jugosita, se ve como húmeda también. Claramente la piel de abajo es súper eritematosa y es por la ruptura efectivamente de la ampolla. Casos tan dolorosos que hasta sangran. Porque claro, la erosión, en esta erosión, la piel que queda acá, si queda al ambiente, si se roza con algo más, queda muy sensible. Entonces puede inclusive sangrar. Perfecto. Lesión primaria, vesícula o ampolla y secundaria, una erosión. Listo. Esta. ¿Cuál es la lesión primaria? Acá al ladito tenemos la histología. Esta vendría siendo nuestra lesión. Súper facilito. Vamos dando más opciones, participemos todos. Escriban ahí todos en el chat lo que piensen. Y así vamos entrenando el ojo. ¿Cómo se llame la enfermedad? No sabemos cómo se llame la enfermedad, no nos interesa es la lesión primaria. ¿Cuál es la lesión primaria en este paciente? Miren este tronco. ¿Quién más? Anímense todos a escribir. Les voy a hacer zoom para que las puedan ver bien. Listo. Entonces, empezamos. Muy bien, chicos, por el chat. Tenemos entonces unas lesiones varias. Listo, tenemos varias lesiones, pero las que más llaman la atención son las más grandecitas, ¿cierto? Porque acá tenemos de todo. Miren que acá inclusive se rompió una de estas ampollas. Pero efectivamente tenemos tanto ampollas como vesículas. Sobre todo ampollas. La verdad, si nos podemos a medir esto mide más de 0.5 centímetros, como estábamos diciendo. Pero entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Primero, la conformación. Se ve como si hubiera líquido ahí adentro, ¿cierto? Se ven como tensas, rellenitas. Entonces, cuando veamos como eso lleno de agua, súper grande, la piel tensa, clarita, inclusive miren que la luz alcanza a pasar. Estos son ampollas, ampollitas. Las más chiquitas, digamos que algo por acá así más chiquitico, inclusive esto creo que mide más de 0,5. Pero si vemos unas más chiquiticas, podríamos, como esto por acá, podríamos decir que son vesículas, ¿listo? Vemos también acá esta que ya se rompió, entonces esta capita que se ve acá blanca, básicamente es el techo de la vesícula y de la ampolla cuando se rompe, ¿listo? Y acá nos queda nuevamente la piel erosionada. Súper bien. En histología, entonces, como vemos que acá esto es líquido, lo que yo pienso encontrar en la histología es esto. Miren que acá las capas de la piel se separan para dar lugar al contenido, a lo que llena. Y lo que llena en ese caso es como agüita, líquido. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿cuál es esta lesión primaria? Acá yo les doy unos daticos. Entonces, esta es una lesión de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, si la mido así vertical, 1 centímetro, y si la mido así acostadita, otro centímetro. Entonces, uno por uno. De coloración tal, compatible con. Entonces, cuando la idea de este parrafito que les traje es la forma en la que los van a poner a ustedes a escribir las lesiones, porque lo que les digo, no les van a preguntar, bueno, ¿qué enfermedad es? Bueno, dígame diagnóstico, pero sí les van a pedir como que describan lo que están viendo. Y para describir bien lo que están viendo, mientras van poniendo ahí sus respuestas en el chat, vayan poniendo la respuesta. ¿Cuál es la lesión primaria? Lo básico para describir una lesión es que ustedes digan tamaño, siempre hay que medirlas, el color, si tiene color, lo que la rodee, porque a veces están rodeadas de algo más, y que al final digan qué tipo de lesión primaria es, ¿listo? O si es secundaria, qué tipo de lesión es. Entonces, anímense. ¿Qué lesión es esta? Nódulo. ¿Quién más?
Listo. Súper bien, chicos. Entonces, efectivamente, es un nódulo. Les puse el tamaño porque en las fotos algo puede verse muy chiquito, muy grande, dependiendo de cómo tomemos la foto. ¿Listo? Entonces, acá, tamaño 1 por 1. Ya sabemos que si midiera 5 milímetros, menos de 5 milímetros, estamos hablando ¿de qué estaríamos hablando? Si acá dijera 5 milímetros o 0,5 centímetros. Excelente, súper bien, la verdad. Listo, una pápula. Entonces, esto es lo que normalmente conocemos nosotros como un nebus. ¿Listo? Los nebus se pueden ver así, son de algunos, son rojos, no sé si han visto estos nublitos rojos, son los nebus de ese color. Esto se debe al pigmento de los melanocitos. Entre más cafecito, más grisáceo, quiere decir que está más profundo, como más profundo ese pigmento en la piel. ¿Listo? Es un dato curioso. ¿Cuál es la lesión primaria? Hay una modelo de Victoria's Secret que es bellísima y tiene esta enfermedad. Súper bien. Es una mácula, listo. Y se las traje importante por lo que les decía. Ustedes, si ven, si hacemos un zoom así y vemos únicamente unas manos como con este tono de piel, ustedes dirán, bueno, pues que eso no es nada, es una persona con dedos normales, sanos, y únicamente les muestro esto. Por la coloración de la piel dirán que es un fototipo de piel claro, pero recuerden que mi punto de comparación siempre, siempre va a ser la piel del paciente, lo que hay alrededor. Y lo que hay alrededor es que esta paciente o este paciente tiene otro fototipo de piel, ¿listo? Entonces sí tengo un cambio en la coloración respecto a mi referencia, que vendría siendo la piel, ese fototipo más oscuro. Entonces es vitiligo, exactamente, es una mácula, es una lesión pigmentada. Acá tengo hipopigmentación, porque vemos que el fototipo del paciente es más oscurito y esto es más clarito, entonces hipopigmentación. Si fuera al contrario, hiperpigmentación, ¿listo? Por eso es importante el punto de referencia que yo tengo. Y estas lesiones. Entonces, ¿cuál es la lesión primaria? Que vendrían estando por acá. Hay varias ahí, ¿listo? Entonces, me comentan las que vean, la mayoría de las que vean. ¿Cuáles son las lesiones primarias que hay en estas dos caritas? ¿Y cuál es la lesión secundaria? Ahí les hago zoom. Hay varias, ajá, listo, sigan. Eso. Ajá, súper bien. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? ¿Qué más vemos? En estas dos imágenes. Hay varias. Hay muchas lesiones como sólidas, ¿cierto? Pero hay algunas como que de un color distinto, tienen, como ya decían, algo de pus, pero hay otras que no tienen pus. ¿Qué son? Y recuerden también ponerme la lesión secundaria. ¿Cuál es esa lesión secundaria? Perfecto. Listo, súper bien, chicas. Entonces, el acné es una de esas enfermedades que tiene muchísimas lesiones. Yo, dependiendo de la etapa en la que esté, sabemos que no todos los granitos van al mismo tiempo, entonces puedo encontrar muchísimas lesiones. Las que más saltan a la vista acá, por ejemplo, son las que tienen pus, ¿cierto? Entonces, si tienen pus, pústulas, ¿listo? Pústulas. Sin embargo, hay unas que no tienen pus, ¿cierto? Entonces, la lesión básica del acné son los comedones. Los comedones son básicamente esto, ¿listos? Son como esos puntitos que se ven claritos, en realidad es del color de la piel. Sin embargo, acá ya yo tengo obstruido un porito, ¿listo? Yo acá tengo obstruido un poro
Y sabemos que en la patogenia del acné, lo que sigue es que como se obstruye ese poro, no puede salir algo, la bacteria que normalmente está en la piel, que es el Cutibacterium acnes, va a proliferar. Ella va a empezar a proliferar y por eso, por el proceso inflamatorio, súper bien, Geraldine. La secundaria es la cicatriz en picahielo. Es una cicatriz, pero pues ya sabemos que es en picahielo porque es muy típica del acné, porque queda ahí el hueco. Claro. Entonces, bueno, tenemos el comedón. Yo puedo no saber cómo se llama esta lesión, pero entonces yo sé que esto es una lesión sólida. Esto al ojo podríamos estar casi seguros que mide menos de 0,5 centímetros del color de la piel, aunque eso no tiene nada que ver, podría también ser eritematosa. Entonces, como es sólida y mide menos de 0,5, yo la llamo pápula. ¿Listo? Ya cuando la tengo así, esto puede que se inflame más por la bacteria que les digo, entonces pasa a ser algo como así. Lo mismo, digamos que esta mide 0,5, pero ahorita está roja, entonces es una pápula eritematosa. Entonces ahí le vamos agregando cositas a las lesiones primarias, ¿cierto? Para después pasar a este estadio en el que ya se le ve que sale pus de acá, entonces así es una pústula. Tengo otras lesiones acá, sí, por ejemplo, acá se ve como un vasito sanguíneo. Si tuviera mejor definición, podríamos tal vez ver más vasitos, pero en principio podríamos hasta ver una telangiectasia. ¿Listo? Recuerden, esas arañitas se llaman telangiectasias. En esta piel tengo algo acá que esto no es, ¿qué dirían que es esto? Sí siento que se alcanza a ver esta partecita acá. Y pasa mucho en el acné, que tenía el granito y se me fue, pero me quedó algo ahí. ¿Qué es? ¿Qué alcanzan a ver? Igual acá, mira. Lesión primaria de esta. Que no sería tan primaria, ya les explico. Si estuviéramos, muy bien, Mateo, si estuviéramos hablando de lesiones primarias, ya sabemos que no es primaria porque acá pasó algo, acá había un granito. Pero en el acné es muy común que queden manchas postinflamatorias. No queda el hueco como en estos casos, pero sí queda una manchita debido a la inflamación residual que quedó ahí. Y por tal vez espichárnoslo o simplemente la piel es así, quedó esa manchita. Entonces, esa manchita es una mancha y yo le voy a pasar la mano y posiblemente ahí no haya hueco ni nada. Entonces, diríamos que es una mácula, ¿listo? Por efectos de ejemplo. Pero ya sabemos que no es una lesión en este caso en la vida real primaria porque ya había algo ahí, ¿listo? No era piel sana, sana, sana. Y perfectamente como ustedes dijeron, entonces tengo acá las cicatrices en picahielo. Una cicatriz que es hundida, también diríamos que es atrófica. Entonces, perfecto, chicos. Súper bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Es mucha memoria, sí, es acordarse los nombres de cómo se ve una con otra, pero con fotitos nos ayudamos. Grábenselas, llévenselas en la memoria. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar por acá? Todo súper claro. Gracias por participar, muy bien las respuestas. Tal vez el que no la tuvo bien, entonces va y revisa más foticos porque eso es de fotos, muy visual. Pero bueno, chicos, entonces yo les estaré compartiendo más tardecito, espero que más tardecito lo pueda hacer, el documento que les tengo para las preguntas y que recuerden conceptos de aquí y allá, ¿listo? Sigan estudiando, ya es lo último, el parcial final sí vale, y vale también una cantidad considerable de puntos, entonces métanle ganitas que la verdad pueden ir súper bien en los otros parciales, pero uno se tira un final y eso es una bajada de nota, es horrible. Entonces no lo hagan, por favor. Que les vaya muy